Hola otra vez, yo me llamo David Morán, yo soy el pastor de jóvenes, y este es Sergio, como ya lo conocen. Antes de comenzar, quiero decirles nomás dos cosas. Después del servicio van a encontrar unas bolsitas así, estas son para las familias, que como familia pueden recordar el nacimiento, de la venida de Jesús. Entonces aquí van a encontrar unas actividades para hacer como familia para todo este mes. Entonces los animamos a familias, uno por familia, que agarren una funda al salir del servicio y tienen hasta chocolate caliente aquí dentro. Wow. Entonces, agarren una al fin del servicio. Bueno, la segunda cosa es, yo voy a predicar en inglés y Sergio me va a traducir. En esa manera Sergio corrige todos los errores que yo digo. Entonces, y lo hace sonar mucho mejor, ¿verdad? Porque él canta bien. Entonces, eso es lo que va a pasar, pero nuestra meta aquí es que a través de la palabra de Dios todos seamos edificados. Y es porque tenemos a los jóvenes también. Y también los jóvenes están aquí. Queremos que ellos escuchen en The inglés. young people are here. That should be the first reason. That is the first reason. But, entonces, ¿por qué no oramos juntos? Lord Jesus, we are so thankful for this opportunity to be here. Padre, estamos tan agradecidos que nos permites estar aquí. We want to take a moment right now to gear our hearts and our minds towards you. Queremos tomar ese tiempo, Señor, para alinear nuestros corazones y nuestras mentes Let a us ti. be people who don't just hear the word, but actually do the word. Que podamos ser gente que no solamente escucha la palabra, pero que hacemos la palabra. Help us now, Lord, hear and be doers of the word so that we can be people of you. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores de la palabra, pero hacedores de la palabra y a ser tu pueblo. May the words of my mouth and the meditations of my heart be Que los- acceptable to you, Lord. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Señor. Amen. Amén. Have you ever bought something fake? ¿Alguna vez has comprado algo que es falso? Maybe it's on purpose or by accident you didn't know it was fake. A lo mejor lo compraste a propósito o simplemente fue un accidente, no there's sabías, always fake versions of things, right? no sabías que era falso. Siempre hay cosas que son falsas, hay versiones falsas de lo verdadero. And usually the reason why there's a fake version of something is because the original is either hard to make, expensive, or rare. La razón por la cual hay cosas falsas, versiones falsas de algo verdadero, es porque esto que es verdadero puede ser o muy costoso o muy escaso. No one's making fake Skechers. Nadie está haciendo And no offense to Skechers. los tenis Sí, Skechers, tenis Skechers. versiones falsas de la marca de tenis Skechers. Nadie está haciendo falsos de eso. Sin Because they're ofender a not los que usan expensive Skechers. and they're not rare. Porque no son raros, hay muchos de esos y no son caros. But the thing about fake things Pero is that we have to be looking out for them. algo interesante sobre lo que es falso es que nosotros tenemos que tener cuidado y buscar y poner atención a lo que es falso. Maybe it doesn't really matter to you if you have fake Skechers or fake Nikes or whatever. Maybe the things that you buy don't matter that they're fake. A lo mejor para ti no te importa mucho si usas algo que es falso. Por ejemplo, no te importa si usas tenis Nike que son falsos y eso no te apura mucho. But there are certain things that if they are the fake version, that will hurt you. Pero hay ciertas cosas que si tú tomas la versión falsa de aquello que es verdadero, hay cosas que eso sí te You puede wouldn't ser take peligroso. you wouldn't take fake medicine. Por ejemplo, tú no tomarías If medicina you falsa. take fake medicine, you're gonna get sick Porque si or tomas not heal. medicina falsa, vas a seguir enfermo o no te vas a You sanar. wouldn't go to a fake mechanic to fix your car because your car would be just as broken as it was when you got there. Tú no irías con un mecánico que es falso porque entonces no te va a poder arreglar tu auto y va a seguir igual de descompuesto. When I was a couple weeks ago, I went to the dentist. Hace unas semanas atrás fui al And I dentista, walked into the dentist office Y and caminé I y- see the dentist, fui a la oficina, miré al dentista and the dentist probably looks either my age or younger than me. y el dentista, yo lo vi que era como más o menos de mi edad o más And joven I'm que not yo. that old, right? Y pues, yo no estoy tan viejo.
So I'm thinking, is this guy really a dentist? Entonces yo me puse a pensar, ¿de verdad este tipo es un dentista de verdad? Like, how do I trust him to really know what he's doing? ¿Puedo en realidad confiarle que él está sabiendo lo que está he was haciendo? dressed all cool. He had a Cubs hat. Estaba vestido así bien chévere y tenía su gorra. If I didn't see all the degrees on his wall, I would have not believed he was a dentist. Si yo no hubiera visto los certificados ahí en la pared de su oficina, no le hubiera confiado. So we wouldn't trust a fake dentist or a fake doctor Entonces with our nosotros health. no confiaríamos en un dentista falso o en un médico falso. So although with certain things it doesn't matter whether you have the fake thing, Entonces, aunque hay algunas áreas en lo que no importa en realidad si es falso o no, there are things that matter if we have the real or the fake hay version. otras áreas en lo que sí es muy importante. Si And es this falso is the o verdadero. case when it comes to Christianity and to the kingdom of God. Y este es el caso cuando hablamos de cristianismo o el reino de There are Dios. versions that are false, there are versions that are fake Christianity, Hay that if we versiones- don't watch out for them, they're going to end up hurting us. Hay versiones del cristianismo que son falsas y si nosotros no prestamos atención, eso nos puede hacer mucho daño. And not just be hurt by them. If we miss the point, if we don't realize that these are fake versions, then not only do we get hurt, but ultimately we end up destroyed. Y no solamente nos hagan daño, pero que si nosotros no estamos y no prestamos cuidado, al final esto nos puede destruir. We've been in a teaching series called The Upside Down Kingdom, where we've looked at the teachings of Jesus and what he says real Christianity is. Hemos estado hablando de esta serie del reino al revés y hemos estado viendo las enseñanzas de Jesús y lo que Jesús enseña a sus discípulos. From Matthew chapter 5 to Matthew chapter 7, he's laid out this high standard of what it really looks like to live out God's will here on earth. De Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7, Él está trayendo este estándar de lo que significa vivir como un discípulo de Jesús. And now he's towards the end of the sermon, and he's kind of closing out the sermon, giving us a conclusion. Y ahora está llegando al final de su mensaje, nos está llevando a una conclusión al final de su mensaje. And what Jesus points out that's so important for us today is that there is the temptation to fall into a fake Christianity. Y una de las cosas que Jesús nos deja ver al final de su mensaje es el peligro de nosotros caer en un cristianismo falso. And just like you wouldn't go to a fake doctor, you don't want fake Christianity. Y de la misma manera que tú no quieres un médico falso, tú no quieres un cristianismo falso. So this morning, we're going to look at the words of Jesus, and he's going to lay out to where these fake versions of Christianity come from. Así que en este momento vamos a ver lo que Jesús nos está diciendo acerca del cristianismo y de dónde viene lo que Él nos está diciendo. And then finally, hopefully, we'll be able to look, Jesus is going to show us what it really takes to have the real kingdom of God, the real Christianity. Y terminaremos viendo qué es lo que significa tener, poseer el verdadero reino de Dios con nosotros. So let's look first at what is the first source of this fake Christianity. Veamos entonces lo que nos dice, cuál es la fuente, la primera fuente de este cristianismo falso. And Jesus says it right there, starting in verse 15. He says, watch out for false prophets. Verso 15 dice, cuídense de los falsos profetas. See, Jesus is telling us that there is these people Jesús nos está diciendo que that hay will esta come gente and be false prophets. They will bring and speak lies. They will twist the word of God. Jesús nos está diciendo que hay gente que va a venir y van a torcer las palabras que Jesús está diciendo. And this has happened all through the Bible. Y This esto is not sucede new. a través de toda la escritura. During the Old Testament, Durante el there Antiguo would be Testamento, false prophets that would speak lies to God's people. And había that's falsos- actually why the people of Israel ended up being exiled away from the promised land. Those are long phrases, bro. Sorry. It's okay. During the Old Testament, Durante el Antiguo Testamento there would be false prophets that would trick the people of God. había falsos profetas que engañaban al pueblo de Dios. And that was the reason why they ended up not entering the promised Y esa land. fue la razón por la cual ellos terminaron no entrando a la tierra prometida. So that happened in the Old Testament. That's happening here in the New Testament. Pasó en el Antiguo Testamento, está pasando aquí en el Nuevo Testamento And it continues to happen right now. y continúa sucediendo hoy en día. That's why Jesus is saying, watch out for false prophets. Es por eso que Jesús dice, presten atención, tengan cuidado de los falsos profetas. And this is what we have to know as the church, is that in every age and at every time, until Jesus returns, Y eso es lo que nosotros debemos saber como iglesia, que en cada época, hasta que Cristo regrese,
there will be people who want to distort God's truth. Va a haber gente que va a querer distorsionar la palabra de verdad, Because it's in our human nature. porque está en nuestra naturaleza humana. That's what Romans 1, chapter 1, verse 22 to 23 says. Es lo que Romanos 1, 22 y 23 dice. It says this, although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being and birds and animals and reptiles. And while he Dice, looks that up, Aunque Oh. afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. so that tells us what our nature is, that we want to always change God's truth. We want to distort God's truth. Esto nos dice que nosotros en nuestra naturaleza queremos cambiar y transgiversar la verdad de Dios. And these are what the false prophets are. Y esto es lo que los falsos profetas They are son. people who claim to know God and speak about God, but they don't really know God's will. Gente que ellos dicen conocer a Dios y hablan como si hablaran la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. But why do we need to watch out for these false prophets? ¿Por qué nosotros debemos estar alertas y tener cuidado de ellos? Well, Jesus says, watch out for false prophets, for they come to you in sheep's clothing. Dice, tengan cuidado de ellos porque vienen vestidos como ovejas, But inwardly are ferocious wolves. pero por dentro son lobos feroces. And this is the thing about these false prophets, is that they're going to look like me, Y eso esa es la cosa con esos falsos but I'm not a profetas. false prophet. Que se Lord ven como willing. yo, se ven como yo, pero yo no soy falso profeta. They look like me, they talk like me, they act like me even, Se ven como yo, hablan como yo, actúan como yo, but they are not true. pero no son verdaderos. They are like ferocious wolves. Son feroces lobos feroces. Why? So this is the point, that these false prophets, the reason why we have to watch out for them is because they're gonna look like Christians. Este es el punto, que nosotros debemos de estar al tanto porque van a parecer como si fueran cristianos, But they're actually looking out to destroy. pero en realidad están buscando destrucción. So a false prophet is not going to stand up here and say, hey, I'm a false prophet. Así que un falso profeta no se pararía aquí y diría, hey, soy un falso profeta. That's not how he would work. No es como eso funciona. Instead, he would convince you with giving you these sort of kind of truths. En realidad lo que sucedería es que te trataría de convencer con estas medias verdades. So the question then is, how do we guard against them? Entonces la pregunta es cómo nos guardamos en contra de ellos. Jesus tells us twice in this section, how do we guard against them? Jesús nos dice 2 veces en este pasaje cómo es que nosotros nos He cuidamos. says, by their fruit you will know them. Dice, por sus frutos tú los vas a conocer. He says that to point to this fact that their actions Dice, van a ser sus acciones and how they teach y cómo ellos enseñan will actually show who they really are. va a mostrar en realidad quiénes son. And Jesus uses this picture of fruit and trees to help explain that. Y Jesús nos empieza a usar esas ilustraciones del fruto y los árboles para dejarnos saber quiénes son. And there's 3 things I want to point out about this fruit and this tree metaphor that Jesus uses. Hay 3 áreas que yo quisiera apuntar acerca de la ilustración del fruto. The first thing is that a tree will always bear what is true to its nature. La primera es que un árbol siempre va a dar fruto de acuerdo a lo cual es su naturaleza. Jesus says, do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Dice Jesús, ¿a poco la gente puede sacar uvas de otro tipo de árbol o higos de un árbol que no es higuera? Obviously, no. Dice, por supuesto que no. Because a thorn bush or any sort of bush doesn't produce grapes. Porque una mata, un matorral no va a producir uvas. And in fact, if you go to a thorn bush to pick grapes, you're going to get pricked. Y si vas a uno de esos espinos, lo que vas a recoger es una espina, te va a picar. Right, so it would be dumb to do that. Entonces no sería muy inteligente. So the hacer eso. reason why Jesus uses this idea of trees is because trees don't trick you. La razón por la cual Jesús está hablando de estos frutos es porque un árbol nunca te va a engañar. Now, if you see a tree, you might not know what it is,
Si tú ves un árbol y quizá no sabes qué árbol es, But if you see suddenly there's apples on the ground around it, you're going to probably guess it's what? Tell me. pero si tú ves manzanas a un lado del árbol, ahí como tiradas, ¿qué vas a pensar? Que es un Apple tree. manzano. Exactly, right? So the reason why he's using this is because the actions and the words that the false prophets speak will show what they really are. Entonces la razón por la cual Jesús está diciendo esto es porque las acciones de estos falsos profetas van a demostrar lo que ellos son verdaderamente. But the second thing is this, Lo segundo es esto, that although there are different factors that make a tree bear good fruit, like sunlight and watering and maybe even diseases that fall on it, que aunque hay diferentes factores que determinan el fruto que se da en el árbol, como el sol o el medio ambiente o una enfermedad del árbol, a good tree will continue, will eventually produce good fruit. un buen árbol al final siempre va a producir buen fruto. And so it might produce a bad apple here or there, Entonces quizás salga una manzana mala aquí o allá, but eventually it will show its colors. pero eventualmente tú te vas a dar cuenta de cómo ese árbol es. And so what that shows us is not, Jesus is not preaching a perfection here, Jesús no está tratando de predicar perfeccionismo but aquí, he's saying that as you watch these people teach and you watch these people live their lives, eventually you're gonna see that they're either good or bad. pero está diciendo, al tú mirar la vida de estas personas, al tú mirar sus acciones, al final tú te vas a dar cuenta si son buenas o malas. And so this metaphor of the trees and the fruit, we realize that the tree will always show its true nature. Así que esta metáfora, esta ilustración del árbol y el fruto, es porque al final el árbol siempre va a dejarnos ver cuál es su naturaleza. And although there may be some bad fruit at times, no one's perfect, Y aunque a veces hay malos frutos, no a nadie es perfecto, eventually the tree will always show what kind of tree it is. al final el árbol va a dar a conocer cuál es su verdadera naturaleza. But the last thing that Jesus points out about these trees, Lo último que Jesús está queriéndonos notar acerca de esos árboles, he says every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. dice, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. See, fruit trees are meant to grow fruit. And if they're not doing that, they get cut down and thrown into the El fire. propósito de los árboles frutales es dar fruto. Y si no están dando fruto, al final se echan en el fuego. And this points to God's judgment. Y esto nos deja ver el juicio de Dios. That people who are not really living out the kingdom Que gente que no está viviendo en realidad la vida del reino and teaching the kingdom y que están enseñando el reino de Dios, will be thrown out. al final van a ser echados fuera. All this is teaching us Lo que todo esto nos enseña is that the actions es que las acciones reveal the true inward nature of somebody. revelan la naturaleza verdadera de alguien. What someone does and says will eventually show you who they are. Lo que alguien hace y dice, al final te está mostrando quién esa persona es. That's how you're going to watch out for false prophets. Así es como tú te vas a dar cuenta de los falsos profetas. So let's apply this to this church. Así que apliquemos esto a esta iglesia. If anybody comes in here Si and alguien starts viene to aquí teach, y empieza a enseñar, you have to immediately take Jesus' words into account. y tú necesitas poner eso y mirar las palabras de Jesús. Look at their lives. Mira las vidas de esa persona. Look at their families. Mira sus familias. Look at their friends. Mira sus amistades. That will tell you their fruit. Eso te va a dar a conocer su fruto. Because anyone who claims to teach about God or says they know God must have fruit in their lives. Porque cualquier persona que enseña de Dios o habla de Dios debe tener fruto de Dios en su vida. And you want to know what that fruit looks like? ¿Y tú quieres saber cómo se ve ese fruto? It's the Sermon on the Mount. Es el sermón del monte. It's what Jesus has been teaching us the whole time. Es lo que Jesús nos ha estado enseñando todo este tiempo. And so as I was thinking about this, about what a false prophet might teach, Entonces, mientras yo estaba meditando, ¿cómo es que un falso profeta enseñaría?
I kind of came up with these 5 sort of lies that a false prophet might use. Meditándome, llegué a estas 5 mentiras que un falso profeta usa. Because I think these things come into our walks with Christ all the time. Porque creo que estas cosas vienen y afectan nuestra vida con Cristo todo el tiempo. And it might not be somebody on stage telling you these things, Y quizá no es necesariamente alguien que está en una plataforma hablándote, but maybe you're hearing it from people at work or at school or other pero areas. quizá estas cosas las escuchas de alguien en el trabajo o alguien en la escuela. So let me just go through these 5 lies that I think are the big kind of lies that we believe. Déjame entonces ir por estas 5 mentiras, que yo creo que son 5 mentiras This que, is what a que false creemos. prophet might use. Estos son mentiras que un falso profeta usaría. And notice that they're going to be close to the truth, but not the whole truth. Y presta atención que van a ser cosas muy cercanas a la verdad, pero no es la verdad. See, what a false prophet might do is say, "Man, you know what? God is a God of grace, right? Por ejemplo, un falso profeta diría, si Dios es un Dios de gracia, So it's okay to kind of do this, what you want, and to sin over here. entonces está bien que hagas lo que quieras hacer y como que pecar un poco. You deserve it. Te mereces ese pecado. It's been a hard season. Ha sido una temporada muy dura. God will cover that sin. Dios va a olvidarse, va a cubrir ese pecado. So go ahead. Así que dale, Don't peca. feel bad. No te sientas mal, But make sure it's not a really big sin. pero asegúrate que no sea un pecado grande, Just small sins. solo un pecado más pequeño. Grace will cover it. Y la gracia lo va a cubrir. You see how that one is presuming on the grace of God, that grace is just about being able to do what you want? ¿Te das cuenta cómo esa mentira tiene matices de verdad, hablando de que la gracia de Dios, pero al final es una mentira? Yeah. The second one is hey, you know what? God is loving, right? El otro es Dios es loving. Yeah, Amoroso. God is loving. Dios es amor, Dios es He amoroso. wouldn't send people to hell. Dios no enviaría a nadie al infierno. Hell is terrible. El infierno es terrible. So God won't send people to hell. Dios no enviaría a nadie al infierno. So you don't have to worry about hell. Así que no tienes que preocuparte por el infierno. In the end, God will take us all up to heaven. Al final Dios nos va a llevar a todos al cielo. Again, Una vez más, talking about God's love, which is true, hablando del amor de Dios, que es verdad, but at the very same time denying what is so clear in Scripture. pero a la misma vez negando lo que es muy claro en la Escritura. Thirdly, Tercera, you know what? ¿sabes qué? God wants you to be happy. Dios quiere que seas feliz. You know what? Buy that new car. Así que cómprate ese carro nuevo. You know what? You already gave your 10th at church. Don't be more generous because you got to protect Así yourself. que ya diste tu diezmo a la iglesia, ya no tienes que ser más generoso. He Guarda todo wants para ti. you to have a nice life. Dios quiere que tú tengas una vida bonita, nice, agradable. In fact, you know what? If you just pray hard enough, He's Mira- going to give you a raise at work. Es más, si oras y oras y oras, quizá Dios te hace que te den un aumento. Right? God does want the best for you, Dios de verdad quiere lo mejor para ti. but the best for you is not always what you think is the best for you. Pero lo mejor para ti no es siempre lo que tú crees que es lo mejor para ti. Number 4, Número 4. how could you do that? ¿Cómo And pudiste you hacer call eso? yourself a Y Christian? te llamas a ti mismo, a ti You misma have done cristiano. that? ¿Hiciste eso? God will not forgive you. Dios nunca te va a perdonar. That's too much. Es demasiado. You've gone too far. Ya fuiste demasiado lejos. You're going to have to make it up some way. Vas a tener que arreglarlo de alguna otra manera. Compensarlo de alguna otra manera. And the last one is, Y la última mentira es, if you do good enough things, si haces suficientes cosas buenas, God's going to love you. Dios te va a amar. God's going to be with you. Dios va a estar contigo. That sounds nice, right? Eso suena bien, suena bonito, It's not true. pero no es verdad. See, these things affect the way we live, though. Estas cosas afectan la manera en que nosotros We vivimos. start to believe these false things, and maybe not as obviously as I put them there, Empezamos a creer estas mentiras, quizá no de la misma manera que yo las puse, but think about your own lives, how you start to believe these things. pero piensa en tu propia vida, que quizá alguna de ellas las has empezado a creer. Remember what we said at the beginning. ¿Te acuerdas lo que dijimos al principio? A fake Christianity will destroy you. Un cristianismo falso eventualmente terminará destruyéndote. And that is what these lies do. Y eso es lo que estas mentiras hacen.
So the first source of false Christianity Así que la primera fuente de un cristianismo falso is false prophets. son los falsos profetas. And these people are going to look and talk and walk like Christians. Y esta gente va a mirarse, va a tener la apariencia como los demás cristianos, But inwardly, they are ferocious wolves. pero dentro son lobos feroces. And you're going to know them by their fruit. Y tú vas a darte cuenta por sus frutos. So what's the second source of false ¿Cuál Christianity? es otra fuente? Es la segunda fuente de estos falsos profetas. Well, Jesus tells us there in verses 21 through 23. Jesús nos muestra en el versículo 21 y 23. See, not only do people try to deceive us and twist God's word, No solamente que gente está tratando de engañarnos y torcer la palabra de Dios, but we ourselves often focus on the wrong things. pero nosotros podemos muchas veces enfocarnos en lo incorrecto. Jesus says in verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. Verso 21, Jesús mismo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. See, there's a group of people who think they're going to the kingdom of God, but they don't get in. Hay un grupo de gente que creen que están yendo hacia el reino de Dios, pero no están yendo hacia allá. Why? ¿Por qué? Well, because they have a false understanding of what counts. Porque tienen un falso entendimiento de aquello que cuenta. They miss the point. Ellos no han podido ver cuál es el punto principal. See, I like playing new games. Like I like to learn new games. A mí me gusta aprender juegos nuevos y jugar juegos nuevos. When I'm learning a new game, and maybe this is you, there's a question that I ask at the beginning. Cuando estoy aprendiendo un juego nuevo y quizás lo mismo para ti, hay una pregunta que siempre hago al principio. How do I win? ¿Cómo gano? ¿Cómo se Right. gana? Because that's what matters, Porque al final es lo que importa en un juego, right? ¿verdad? We live in an age where everybody's a winner. That's wrong. Vivimos en una cultura donde todos son ganadores, pero eso está mal. I want to win. Yo quiero And ganar. if I don't win, I don't have as much fun. Y si no voy a competir para ganar, pues no vamos a divertirnos tanto. Exactly. I focus on how to win. Entonces yo me enfoco en cómo se gana. That's what matters. Eso es lo que importa. These people have Esta gente- missed what matters. Esta gente ha perdido de vista lo que importa. They say, and Jesus is painting a picture for us. Y Jesús está mostrando esta imagen, nos está poniendo este cuadro. He's saying that at the end of, when the judgment day comes, at the end of time, Y está diciendo que al final de los días, cuando el juicio venga, there's going to be people that will come up expecting to go into the kingdom of va a God. haber gente que va a venir a Él esperando entrar al reino de Dios. But Jesus is going to say, I never knew you. Y Jesús les va a decir, nunca te conocí. But look what their response is. And this is how we can tell that they focus on the wrong things. Y mira cuáles son sus respuestas, porque ahí es donde nos damos cuenta que se estaban enfocando en lo incorrecto. They say, didn't we prophesy in your name? Dice, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Didn't we drive out demons in your name? Y en tu nombre And in- expulsamos demonios. And perform many miracles in your E name? hicimos muchos milagros en tu nombre. They say, Lord, Lord. Y le dirán, Señor, Señor. So they claim to know Jesus. Entonces, es como que conocen a Jesús, They call him their friend. le llaman su amigo And they even do things in his name. y aún hacen cosas en su nombre. And they're amazing things. Y son Like cosas prophesying asombrosas, and prophesying Grandiosas, profetizar, and casting out demons y echar fuera and demonios performing miracles. y These hacer are milagros. incredible Son things. cosas tremendas, But they forgot one thing. pero se olvidaron de una cosa. Because Jesus says here and then also in Matthew 5 Porque Jesús dice aquí, también en Mateo 5, 25, perdón, that only the one who does the will of my Father who is in heaven enters the kingdom of God. que solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre entran al reino de Dios. They forgot to do God's will. Se olvidaron de hacer la voluntad de Dios. And that's why Jesus says, I never knew you away from me, evildoers. Por eso les dice entonces en el verso 23, entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. They were so focused on what they could do for God, but Estaban not tan actually obeying God's will. Estaban tan enfocados en lo que podían hacer para Dios que se olvidaron de hacer la voluntad de Dios.
See, I could come here and I can preach an incredible sermon. Yo puedo pararme aquí I y can predicar prophesy. un mensaje tremendo y profetizar, But I can go out there and hate my brother. pero puedo salir entonces y odiar a mi hermano. So I'm doing things for God, Yo estoy haciendo cosas but para I'm not Dios, doing the will of God. pero no estoy haciendo la voluntad de Because Dios. the will of God is to love my brother. Porque la voluntad de Dios es que yo ame a mi hermano. This is what Jesus means. Es lo que Jesús está refiriendo aquí. The famous pastor and author John Stott El famoso pastor y autor John Stott says this about this passage. dijo esto sobre este pasaje. The reason for the rejection by him La razón por la cual Jesús está rechazando is that their profession was verbal, not moral. es que la profesión de ellos solo era verbal y no moral. It concerned their lips only and not their life. Tenía que ver solo con sus labios y no con sus vidas. They called Jesus Lord, Lord, but never submitted to his lordship. Le llamaban y le decían a Jesús, Señor, Señor, pero nunca se sometían a su señorío. We are willing to do things for Jesus. Estamos dispuestos a hacer cosas por Jesús, That's why we're here. por eso estamos aquí, But some of us are not willing to make him king of our heart. pero algunos de nosotros no estamos dispuestos a hacerlo el rey de nuestro corazón. See, what Jesus is getting at here, Lo que Jesús está llegando aquí the important thing, the thing to focus on, y lo importante que Jesús está enfocándose aquí is not simply to be people who look like Christians, es no solamente ser gente que parece ser who cristiana, talk like que Christians, habla como cristiano who even walk like o Christians, que camina como cristianos, but to be people who actually obey the will of God. pero ser gente que de verdad y en realidad obedecen la voluntad What de really Dios. counts is true obedience to what we profess. Lo que verdaderamente cuenta es una obediencia verdadera a aquello que profesamos. Now, Jesus is not saying that people will earn their salvation by good works, Ahora Jesús no está diciendo que la gente se va a ganar su salvación con sus obras, but the evidence of a saved life is obedience. pero la evidencia de una vida que ha sido salvada es la obediencia. These people focused on outward appearance and words, Esta gente se enfoca solamente en la apariencia externa, but they neglected their heart. las palabras, pero se olvidan de su corazón. So we have seen two sources from where false Christianity comes from. Así que hemos visto dos fuentes de donde este cristianismo falso fluye. The first one is false prophets, people who wish to deceive God's or La to prim- twist God's word. La primera son estos falsos profetas, gente que están torciendo la palabra de Dios. And the second is a false understanding of God's will. Y el segundo es un entendimiento falso de la palabra de Dios. And so how do we apply this to us? ¿Cómo entonces aplicamos esto a nosotros? We got to be people who live out the true kingdom of God, Debemos ser gente que vivimos el verdadero reino de who Dios, take Jesus' words seriously and apply them in our lives Que tom- everywhere we go. que tomamos la palabra de Jesús en serio a donde sea que vayamos. Whether you're a student in school Ya sea que eres un estudiante or en la you're escuela, working o estás trabajando, or in your marriage, o en tu matrimonio, wherever you go, o donde sea que vayas, the temptation to twist the kingdom of God into what you want is going to be there. la tentación de torcer el reino de Dios y poner lo que tú quieras siempre va a existir. The purpose of these two stories is to show that many people will pretend to be part of the kingdom of God. El propósito de esas historias es darnos cuenta que mucha gente, siempre va a haber gente que va a pretender ser parte del reino de Dios. But in both cases, Jesus shows us that the kingdom of God is not about pretending, but about true righteousness. Pero en ambos casos, Jesús nos está dejando saber que el reino de Dios no se trata de pretender, pero de verdadera justicia. That's why he says in Matthew 7:21, but only the ones that do my Father's will enter the kingdom of Por eso heaven. dice en el versículo 21, solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre entrarán al cielo. So the question that you should have been asking this whole time, Entonces la pregunta que te debes estar haciendo todo este tiempo, the question that I was asking myself as I was preparing, la pregunta que yo me hacía a mí mismo mientras me estaba preparando, is it me? es, ¿soy yo? Am I fake? ¿Soy falso? Am I the knockoff brand of a Christian? ¿Soy yo Or- una versión falsa de un cristiano? Well, Well, that all depends. todo depende. What does it depend on? ¿De qué depende?
You might think that it's in you to be righteous enough and perfect enough. Depende de si tú crees que depende de ti el tú ser justo y perfecto. See, the people in this section that cried out, Lord, Lord, La gente que está aquí en esta sección y que están gritando, Señor, Señor, they instead of going to Jesus and falling at his knees, they start to give a list of their accomplishments. en lugar de ir a Jesús y rendirse a sus pies, lo que están haciendo es le están trayendo una lista de todo lo que ellos han alcanzado, de sus logros. They're showing, this is what we did, Jesus. Is Están this diciendo, not good enough? Esto es lo que hicimos por ti, Jesús. ¿Esto no es suficiente? And that's the whole point. Y ese es el punto. That you are a fake Christian Que tú eres un cristiano falso if you think that your list of accomplishments can earn righteousness. si tú crees que tu lista de logros y de cosas que has alcanzado te van a ganar la justicia. If that's the way you're living, Si esa es la manera en que tú estás viviendo, Jesus is telling you Jesús te está diciendo, you're fake, eres falso, you're wrong. estás mal. Nothing you can do No hay nada que tú puedas hacer will get you the kingdom of heaven. que te lleve al reino del cielo. The point that Jesus is making here through these two examples El punto que Jesús está haciendo aquí con estos dos ejemplos is that he is talking about perfect righteousness, es que Él sí está hablando de justicia perfecta of perfect obedience, y de obediencia perfecta, but he's not talking about your righteousness or your pero no obedience. está hablando de tu justicia o de tu obediencia. The righteousness of the kingdom of God La is not your justicia- righteousness, it's the righteousness of Jesus. La justicia del reino de Dios no es nuestra justicia, pero es la justicia de Cristo. See, one thing that I noticed as we've been reading the sermon or studying the Sermon on the Mount Algo que yo me di cuenta al estar leyendo el Sermón del Monte is that the Sermon on the Mount happens at the beginning of the Gospel of Matthew es que el Sermón del Monte sucede al principio del Evangelio de Mateo and not at the end. y no al final. What if it was at the end? ¿Y qué si What hubiera might estado we al final? think about the kingdom of heaven? ¿Qué nos estaría diciendo acerca del reino de Dios? We might be thinking that we have to try to live this out as perfectly as we can in order to be accepted. Si estuviera al final, lo que nos estaría diciendo es que nosotros tenemos que esforzarnos para tratar de estar bien al final. Instead, it happens at the beginning. Pero sucede al comienzo. Because Jesus tells at the beginning, because the rest of Matthew shows how Jesus is the one that actually perfectly fulfills the Sermon on the Mount. Sucede al comienzo porque el resto de Mateo nos está dejando ver cómo Jesús es quien está cumpliendo perfectamente todo esto que él ha dicho. But the story doesn't stop there either. Pero la historia no termina ahí tampoco. Jesus gives the Sermon on the Mount, lives the Sermon on the Mount, Jesús nos da el sermón del monte, él después vive el sermón del monte but then he dies on the cross y luego muere en la cruz so that his righteousness can become our righteousness. para que su justicia se pueda volver nuestra justicia. So you see how to prevent yourself from being a fake Christian? Así que puedes darte cuenta cómo tú puedes prevenir de volverte un cristiano falso. It's stop relying on yourself. Es deja de confiar en ti mismo, en ti misma. Look at the righteousness of Jesus. Mira la justicia de Cristo. Let him be the one through you Deja que lives sea out the kingdom Él of God. a través de ti viviendo el reino de Dios. Do you know how the Gospel of Matthew ends? ¿Sabes cómo termina el Evangelio de Mateo? You probably have heard it before. Yo creo que ya lo has escuchado antes. Matthew 28:18 through 20 says this. Mateo 28 del 18 al 20 dice, Then Jesus came to them and said, Jesús vino a ellos y les dijo, all authority in heaven and earth has been given to me. toda autoridad me ha sido dada. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the Father and the Son and the Holy Spirit, Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, and teaching them to obey everything that I command you. enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. But this is the ending. Y este es el final. And surely I am with you always to the very end of the age. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. That's how you live the kingdom of God. Así es como vives el reino de Dios. It's by having Jesus with you. Es teniendo a Jesús contigo. That's why that's why the gospel ends that way. Así es, por eso es que el Evangelio termina así.
We learn about the kingdom of God in the beginning Aprendimos del reino de Dios en el comienzo of the gospel. del Evangelio, But the only way to go to it pero la única manera de ir hacia eso is through Jesus Christ. es a través de Jesús. So if you feel like you're living the fake Christianity, Así que si tú te sientes que has estado viviendo como un cristianismo falso, the solution is not to try harder. la solución no es tratar con más fuerza, Is to look at the righteousness of Christ. es mirar a la justicia de Cristo. So if there's an area in your life Así que hay una área en tu vida, that is not aligning up with the will of God, si hay una área en tu vida que no se está alineando a la voluntad de Dios, maybe now is the time quizás ahora es el tiempo to stop relying on your list of accomplishments in that area de dejar de confiar en tu lista de logros and to look at Jesus. y mirar a la lista de Jesús. That's the only way. Es la única manera. Otherwise, we will have fake Christianity. De otra manera, tendremos cristianismo falso. Amen? Amén. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we come before you and confess that we do not live how we ought to all the time. Señor, venimos delante de ti y confesamos que no vivimos delante de ti como deberíamos. That we sometimes do buy the fake Christianity. Que muchas veces sí, Señor, nosotros vivimos en un cristianismo falso. But Lord, you came to show us that it's not us who do it, but it's you. Pero Señor, tú viniste a mostrarnos que no somos nosotros los que lo alcanzamos, pero eres tú quien lo alcanza. Help us not be people who simply talk about God or think about God, Ayúdanos a ser un pueblo que no solamente habla de Dios o piensa acerca de Dios, but that actually do your will. pero que de verdad hacemos tu voluntad. From the smallest person here, the youngest person, to the oldest. Desde la persona más pequeña, Señor, hasta la persona más anciana en este lugar. That we be people who do your will. Que podamos ser gente que hacemos tu voluntad. That will bring the kingdom. Eso es lo que traerá tu And we reino. do it only through you, Y Jesus. solo lo podemos hacer a In your través name we de ti. pray. En tu Amen. nombre, Jesús, oramos.